La primera vez que don Manuel vio a Rosa en el portal de su casa, no imaginó que aquella vecina reservada y de ojos risueños transformaría la calma de su barrio en una historia que todos comentarían en el mercado y en la plaza. Manuel, viudo desde hacía 5 años, vivía tranquilo, jardín pequeño, libros acumulados, un reloj de pared heredado que marcaba las horas con paciencia. Rosa, en cambio, había llegado con su hija Marta hacía poco más de un mes, ambas traían cajas, una risa clara y la costumbre de hablar bajito en la cocina, como si guardaran secretos que no pertenecían a la calle. Marta, la hija, era la que mantenía el orden, trabajaba en la ciudad, venía de vez en cuando con bolsas y prisa, y siempre regresaba a su piso con una sonrisa más cansada. Manuel las saludaba en el portal, las ayudaba con alguna bolsa pesada, y les traía plantas cuando llovía mucho. Pronto, los saludos se convirtieron en cafés compartidos en la escalera, en preguntas sobre la vecindad, en pequeñas confidencias. Para Manuel, cada conversación con Rosa era una ventana a tiempos que reconocía, el hablar pausado, la memoria de una vida larga, la habilidad para calmar con una anécdota. No tardó en saberse que Marta preparaba su boda. La plaza murmuraba, su hija se casa con un hombre joven, de otra ciudad. ¡Qué bien!, decían algunos. Otros, con el gesto más curioso, preguntaban por el novio, ese yerno, Alejandro, no era mal visto, educado, con trabajo estable, con una sonrisa que encajaba con la de Marta. Pero había una cosa que nadie en el barrio sospechaba, entre la tímida Rosa y Alejandro se había establecido, por azar, una conexión inesperada. El primer encuentro entre Rosa y Alejandro fue casual y casi cómico. Alejandro venía a buscar un documento en la casa de su prometida, la luz de la tarde dibujaba sombras largas en el pasillo. Rosa, sin querer, dejó caer una bandeja con fotos antiguas. Al recogerlas, Alejandro vio a una joven de abrigo y ojos desafiantes, era Rosa en sus años de juventud. «Esa es mi madre», exclamó Marta, sorprendida por las fotos. Alejandro, con una mezcla de respeto y curiosidad, devolvió cada imagen con cuidado. Al tocar la mano de Rosa, algo en la conversación cambió, hablaron de música, de los veranos en el campo, de las recetas que llevaban nombres de pueblo y de memoria. Rosa, quien solía proteger su tiempo como si fuera un tesoro, se dejó llevar por la sencillez del joven. Los vecinos comentaban, intrigados. «Mira que el yerno habla más con la suegra que con la novia», murmuraban en la ferretería. «Pero si se hacen compañía», respondía la señora del piso de arriba. Para Marta, al principio, aquello fue una curiosidad, con el tiempo, una confianza nueva. Con cada visita de Alejandro, Rosa encontraba preguntas que nadie le hacía desde hacía años, sobre su infancia, sobre las canciones que no se olvidan, sobre un cereal raro que se comía con miel. Alejandro escuchaba con atención, como quien desea aprender el mapa de una ciudad a punto de ser suya. Sin embargo, la calma que parecía flotar se vio alterada por un pequeño malentendido que un día, en el salón de la casa de Rosa, encendió brasas viejas. Marta, en la cocina, dejó el teléfono sonando con una conversación que no terminó, su hermana la llamaba desde el extranjero y hablaban de la boda. Marta, distraída, se fue a la ventana y no apagó el micrófono. Alejandro, que había apoyado la taza en la mesa y hojeaba la bata de Rosa, escuchó por error una frase, «si papá estuviera vivo». Alejandro, confundido, miró a Rosa, que teñía la sombra con la mirada de quien no quiere herir. No dijo nada. Marta entró apresuradamente, recogió el teléfono, y con una sonrisa forzada dijo que eran cosas del pasado. Pero la duda quedó sembrada. Esa pequeña semilla de duda fue el inicio de una corriente subterránea. Alejandro, sin intención de indagar, comenzó a reparar en cosas que antes pasaban desapercibidas, cartas guardadas en un cajón, recortes de prensa amarillentos, un vínculo con un apellido que no escuchó en las conversaciones formales. La curiosidad no era mala en sí misma,
pero cuando toca la memoria de alguien mayor puede despertar recuerdos que duelen. Rosa había amado a alguien en su juventud, un hombre de mirada intensa y promesas grandes. La vida, sin embargo, lleva giros que nadie espera, matrimonios que no se confirmaron, promesas rotas, decisiones tomadas por necesidad. Cuando Alejandro, con la torpeza de la juventud, tocó ese hilo de la vida de Rosa, la vieja historia comenzó a despegarse. Rosa, por su parte, no era mujer de muchas palabras sobre su pasado. En la penumbra de la tarde, cuando la luz dorada se colaba por la ventana de su sala, miraba las fotos y sonreía con suavidad. No ocultaba nada con malicia, simplemente su historia era parte de un tiempo que prefería mantener en su rincón. Pero la gente, incluso con las mejores intenciones, suele preguntar. Alejandro no era la excepción. Su pregunta, franca y directa una noche de lluvia, precipitó una confesión que nadie esperaba. Rosa habló de una elección que hizo por sobrevivir, de un amor que no pudo sostenerse, de un hijo perdido en la distancia o en la oscuridad de las circunstancias. Marta, al escuchar, se quedó helada, el aire en la habitación se volvió denso como el humo de una vela. Desde entonces, la relación entre Rosa y Alejandro se hizo compleja. Había una nueva cercanía, sí, pero también un velo de secreto. Alejandro, que había querido ser parte de la familia con naturalidad, sintió una lealtad dividida, amaba a Marta y quería dar seguridad a su futuro, pero su comprensión por Rosa lo llevó a comportarse con un respeto que la novia a veces confundía con favoritismo. Marta, a su vez, vivía en la tensión de la persona que no quiere elegir entre su madre y su futuro esposo. En el barrio, las conversaciones se volvieron más jugosas. ¿Será que el novio y la suegra tienen algo? No te pares con chismes, decía la gente, pero el interés crecía. Para retener la atención de quienes escuchaban la historia en el café de la esquina o en los viajes del autobús, era necesario un movimiento que despertara emociones. Ese movimiento llegó en forma de un paquete. Un martes cualquiera, mientras la lluvia golpeaba los cristales, llegó una caja sin remitente al piso de Rosa. La cajita, envuelta en papel marrón y con una cinta negra, contenía una pequeña libreta con letras en tinta azul. En la libreta, una caligrafía temblorosa narraba algo que parecía salirse de la lógica del presente, una serie de nombres, fechas y una confesión que apuntaba a un testamento no declarado. La libreta hablaba de un hombre que, décadas atrás, había jurado regresar y que dejó una promesa escrita en caso de que el destino lo separara. El hallazgo desató una tormenta. Alejandro, por instinto, propuso llevar la libreta a un notario para verificar su veracidad. Marta protestó, temerosa de que la curiosidad rompiera un equilibrio frágil. Rosa, en cambio, miraba la libreta con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque por fin algo que había quedado suspendido en su pecho tenía un ancla, miedo porque la verdad, cuando sale a la luz, no siempre se deshace en la forma que uno imagina. Los vecinos, atentos, empezaron a tejer hipótesis: ¿será una herencia, un secreto del pasado, y si hay más familia? En ese momento, la historia, que hasta entonces parecía un relato íntimo, empezó a tocar a otros. La tensión se volvió combustible para el público mayor que la historia quería atraer. Aquellos oyentes que habían vivido tiempos de decisiones y secretos entendían la fragilidad de Rosa. La narrativa, ahora, debía dar un paso más. No bastaba la curiosidad, hacían falta riesgos reales para que el interés no decayera. Y el riesgo vino en la forma de un retorno. Un hombre, que no vivía en el barrio, apareció una tarde en la puerta del edificio. Tenía el rostro marcado por el tiempo, la voz áspera de quien ha viajado, y una mirada que buscaba en el umbral de cada casa un reflejo conocido. Los ojos de Rosa se encontraron con los suyos y el aire pareció detenerse. El hombre se llamó Augusto. Su presencia convocó un pasado dividido en imágenes, bailes, promesas, una despedida forzada. Augusto dijo que había regresado para arreglar asuntos antiguos,
para explicar lo que no se había dicho en su momento, para cerrar puertas que se habían quedado abiertas. Marta lo miró con recelo, Alejandro con prudencia, los vecinos desde la ventana con la mezcla de asombro y expectación de quienes suelen ver cómo las historias de amor y arrepentimiento se repiten como un eco. A cada paso que Augusto daba hacia la conversación franca, el relato se volvía más potente, había cuentas que ajustar, notas que explicar, y una llave simbólica que Augusto traía en el bolsillo, una carta que juraba no haber enviado antes. La carta, leída en voz alta una noche en la sala, reveló un error de juventud, una decisión por miedo y una verdad que podía cambiar el destino de Rosa. No se trataba únicamente de una reconciliación sentimental, había implicaciones que ataban a la familia, a bienes y a recuerdos. Para la audiencia de más edad, que valora la justicia y la reparación, este era el momento que merecía atención. ¿Quién tiene derecho a la verdad cuando esa verdad llega tarde? ¿Qué lugar ocupa el perdón en vidas ya trazadas? Las preguntas, ahora, eran personales para todos los personajes. Pero no todo era dolor ni reconocimiento. En medio del torbellino, surgieron escenas de ternura inesperada. Rosa, al recordar, contó una anécdota de su juventud, cómo había aprendido a preparar una sopa con apenas una pizca de sal y una rama de apio, y cómo ese plato había salvado noches de hambre. Alejandro, yerno atento, decidió aprender la receta y, una tarde, cocinó para Rosa. La imagen de ambos en la cocina, entre risas y algún comentario torpe, contrastaba con la seriedad del resto de la trama. Fue una pausa que alivió la tensión y mostró que las relaciones humanas no se reducen a un solo color. Al final de la primera parte de esta historia, la noche se cerró con una decisión inesperada. Rosa, con voz firme, propuso que se hiciera una reunión en la que todos, Marta, Alejandro, Augusto y algunos vecinos de confianza, hablaran sin reproches ni prisas. Quería que la verdad se dijera de la manera más humana posible. La reunión, prometedora, quedó fijada para el domingo siguiente, cuando la luz fuera más clara y los ánimos más templados. Pero antes de que las ventanas se cerraran y el barrio se sumiera en la noche, alguien dejó una nota anónima en el buzón de Rosa: no todo lo que se ignora está perdido, pero todo lo que se oculta duele. La nota no tenía firma. Ese mensaje, tan breve como una chispa en la oscuridad, encendió una inquietud mayor. ¿Quién quería que la verdad saliera a la luz? ¿Quién temía la revelación? El barrio, que ya había comenzado a murmurar, se preparó para la reunión. Y la cámara invisible que sigue a los oyentes de historias como esta enfocó su lente a la casa de Rosa. Allí se decidiría, quizá, no solo el destino de una herencia o de un amor antiguo, sino el modo en que una comunidad enfrenta los hilos enredados del pasado. La primera parte termina con la imagen de Rosa sentada en su balcón, la libreta en el regazo, mientras observa la calle iluminada por faroles. Afuera, el rumor de las conversaciones crece como una marea. Dentro, ella toma una decisión silenciosa: no huir de la verdad, pero proteger lo que es frágil. En la penumbra, las figuras de Alejandro, Marta y Augusto se recortan como presagios. Y la audiencia, esa gente mayor que conoce la gracia y la herida, comprende que la segunda parte traerá respuestas, pero también nuevas preguntas que pondrán en juego la lealtad, el recuerdo y la posibilidad del perdón. La reunión del domingo fue solemne pero tranquila. El salón de Rosa, con olor a café y jabón de lavanda, se llenó de sillas, tazas de té y miradas expectantes. Augusto llegó con la carta en la mano, Marta con el vestido sin terminar y Alejandro con la calma que intentaba mantener. Rosa abrió la libreta y permitió que las palabras de tinta azul contaran la memoria, arrepentimientos, promesas y detalles de un pasado que nadie conocía del todo. Augusto explicó que no venía por dinero, sino a poner claridad y, si era necesario, saldar un antiguo préstamo que había tomado a nombre de Rosa. Marta preguntó con cautela, Alejandro escuchaba con atención, y Rosa pidió hablar con respeto y sin reproches.
Entre papeles apareció una fotografía de Rosa joven y una nota que decía, por si algún día necesitas saber que no estuviste sola. La revelación no lo explicaba todo, pero mostraba la complejidad del pasado. Tras la reunión, Marta y Alejandro hablaron en la cocina sobre cómo integrar esa historia al presente sin romper la boda próxima. Rosa sugirió que primero hablen con los vivos que podían aportar información y propuso visitar a su hermana lejana. El viaje y la conversación con la hermana aclararon que no había grandes riquezas ni engaños, solo decisiones difíciles tomadas por necesidad y supervivencia. De regreso al barrio, los preparativos de la boda continuaron y la comunidad participó con pequeños gestos de apoyo. Sin embargo, la historia aún guardaba un giro. Un sobre llegó al buzón de Rosa con documentos de una cuenta a nombre de un apellido desconocido. No era mucho dinero, pero confirmaba que alguien del pasado había dejado algo que ahora pedía reconocimiento. La segunda parte termina con Rosa, Marta y Alejandro contemplando la luz de la calle y la casa iluminada, conscientes de que el pasado puede reaparecer y que la tercera parte traerá decisiones difíciles, reconciliaciones y la posibilidad de cerrar viejas heridas. Los días previos a la boda estuvieron llenos de preparación y tensión. Rosa organizaba la casa y el jardín, mientras Alejandro ayudaba discretamente. Marta revisaba flores y vestidos, pero no podía dejar de pensar en la libreta y la carta del pasado. El día de la boda llegó con cielo despejado. El barrio se llenó de vecinos curiosos y felices. Rosa caminó junto a Marta hacia el altar improvisado en el jardín, sintiendo que cada paso cerraba capítulos antiguos. Antes de iniciar la ceremonia, entregó a Augusto los documentos y la libreta, agradeciéndole por la claridad y dejando atrás las cuentas pendientes. Durante la ceremonia, Alejandro y Marta intercambiaron votos rodeados de familiares y vecinos. Rosa observaba con orgullo y alivio, sabiendo que su pasado no opacaba la felicidad de su hija. Esa noche, la casa se llenó de luz y risas, y Rosa comprendió que el pasado podía recordarse sin dolor, y que aún había momentos de alegría inesperada. Con la boda concluida, la vida volvió a la rutina del barrio, pero con una sensación de paz renovada. Rosa encontró serenidad al recordar su pasado sin resentimientos. Marta y Alejandro iniciaron su matrimonio con confianza y amor, y Augusto se marchó sabiendo que había hecho lo correcto. La libreta y la carta quedaron como testigos silenciosos de la historia, recordando que la verdad y el perdón pueden traer luz incluso a los capítulos más antiguos de la vida.